Brasil fue un conflicto bélico que se extendió desde 1825 hasta 1827, centrado en la disputa por la posesión de la banda oriental entre el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Problemas de límites entre las posesiones de lo otrora Reino de Portugal y Reino de España eran históricos y llevaron a la firma de numerosos tratados, el más conocido, el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, que demarcaba a través de una línea meridional extendida a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, las posesiones hacia el este para Portugal y hacia el oeste para España. Siguieron otros tratados, pero no fueron cumplidos. Normalmente, tanto el Imperio de Portugal como de Brasil, ante la falta de control y de presencia, extendieron sus dominios más allá de estas demarcaciones. En 1821, el Imperio de Brasil derrota al general Artigas en la batalla de Tacuarembó, anexando a la banda oriental al Imperio de Brasil con el nombre de la provincia cisplatina. 4 años después, los 33 orientales, al mando de Lavalleja, cruzan desde San Isidro hacia la banda oriental y logran conseguir apoyos locales, como el de Rivera y otros criollos que se encontraban en disconformidad con la anexada provincia cisplatina, y van recuperando posesiones. En 1825, Brasil le declara la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata, iniciándose una serie de bloqueos hacia el puerto de Buenos Aires y acciones militares. En lo que respecta a las guerras navales, las primeras acciones fueron la de Punta Colares, allá en 9 de febrero de 1826, de poca duración y sin un resultado de ninguna manera decisivo. La flota argentina, al mando del almirante Brown, estaba constituida por una corbeta o fragata, buque insignia, la 25 de mayo, 4 bergantines, 3 goletas y una decena de cañoneras. En cambio, la flota del Imperio de Brasil contaba con más de 30 naves de línea, muy bien artilladas y bien tripuladas, con experiencia en navegaciones en la zona. No conocían en profundidad el Río de la Plata, lo que le daba una ventaja táctica al almirante Brown. Posteriormente a la acción de Colares se produjo un combate en Colonia, el que hábilmente Brown aprovecha para recuperar la posesión de Isla Martín García, a la que artilló y que le sirviera de apoyo para futuras operaciones en la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay. Posteriormente, el combate de los Pozos, el 11 de junio de 1826, fue muy importante más allá del resultado, que tampoco fue decisivo, pero los brasileños con su flota se acercaron hasta proximidades de la ciudad de Buenos Aires, en este lugar llamado Los Pozos, y desde ahí hicieron muy fuerte su presencia en el bloqueo. Sin embargo, Brown, que no se amedrentó al enfrentar una flota de 31 buques, sale a enfrentarlos, valga la redundancia, y en su momento el pueblo estaba subidos a las azoteas, ya que podía mirar las acciones desde la línea de costa. La proporción a favor de los brasileños era notable. Sin embargo, el cañoneo se hizo muy intenso y luego de unas horas las naves brasileñas se retiraron porque no encontraban profundidad suficiente para poder avanzar con sus barcos. A esta acción le siguió el combate de Quilmes, el 29 y 30 de julio del mismo año, en el cual, si bien el objetivo era llevarle refuerzos en tropas y pertrechos a la banda oriental, y fue conseguido, al regreso la nave 25 de mayo y en particular otros de sus buques fueron alcanzados por la escuadra brasileña y dañada. Sin embargo, tampoco llegó a la destrucción total de la flota. En estos dos combates es donde se recuerda arengas de Brown muy famosas como fuego rasante, el pueblo los contempla y es preferible irse a pique que rendir el pabellón. Posteriormente se produjo la batalla de Juncal, ya estamos entrados en el año 1827, allá por el 8 y 9 de febrero, que fue la gran victoria argentina, si lo podemos llamar. ¿Por qué? Porque
producido un acercamiento de 17 buques enemigos en el río Uruguay, Brown había pertrechado, como habíamos dicho anteriormente, Martín García, y había logrado una ventaja táctica en el desplazamiento de las unidades. De esos 17 buques, 3 fueron hundidos, 12 capturados y el resto, que eran un par de ellos, pudieron escapar. Al mismo tiempo, ¿qué estaba pasando en tierra? El sitio que se le pretendía dar a la ciudad de Montevideo no estaba cumpliendo sus logros, sus frutos, y al mando del general Alvear, las tropas argentinas tuvieron un gran éxito el 20 de febrero en la batalla de Ituzaingó. Logró replegar a las tropas de Brasil hasta territorio muy al norte de la banda oriental. Sin embargo, esta acción pasa a la historia con una crítica hacia el general Alvear porque los deja replegar, los deja escapar y no los persigue con el objetivo, digamos, de darle una derrota total. Esto de alguna manera le permite a los brasileños recomponer su ejército en el futuro. Paralelamente a esto se habían iniciado acciones de corso al sur de la provincia de Buenos Aires y en la costa de Brasil, usando como puerto principal el de Carmen de Patagones. Finalmente tuvimos una derrota importante en la batalla de Monte Santiago entre el 7 y el 8 de abril de 1827, donde Brown fue sorprendido y contando únicamente con 4 buques, fue atacado por la flota brasileña, donde hemos perdido 2 de esos buques, y también se le produjo un daño similar a la flota de Brasil, pero al tener más cantidad de buques, este daño no generó una mella en la operación de la flota. Las operaciones de corso que habíamos contado llevaron a marinos como Decay, Fournier, Rosales y Espora a llevar acciones hasta la costa de Brasil, incluyendo el mismo Brown. En el caso de Carmen de Patagones, los brasileños, sabiendo que los buques de presas eran llevados hacia allá, destacan una escuadra al mando del capitán británico Shepherd y desembarcan intentando capturar la capitanía que había ahí en la ciudad de Carmen de Patagones. Los criollos, con muy poco armamento, logran enfrentarlos en lo que se llama el Cerro de la Caballada, donde hoy en día también existe un monumento histórico. Dicho esto, viendo que las acciones en tierra y el sitio no había podido ser completamente sostenido y la escuadra argentina en el mar había sido altamente dañada, la persistencia de la presencia de Brasil, tanto en el río como en la banda oriental, fueron notables y llevaron a la negociación diplomática argentina a pensar en un acuerdo de paz, ya que no se veía con posibilidad de sostener un esfuerzo de guerra por el daño a la economía que había generado el bloqueo. Entonces el presidente Bernardino Rivadavia deriva en Manuel García las negociaciones, quien firma un acuerdo en 1827 que fue bastante indecoroso para el lado argentino por la cantidad de cesiones que se le hacía a Brasil. Básicamente Brasil se quedaba con las misiones orientales y además había que indemnizarlos por las presas de los corsos. Ante esta noticia, el presidente Bernardino Rivadavia renuncia, dejando el gobierno en manos de Dorrego. Finalmente se firma un acuerdo de paz en 1828 que pone fin a este conflicto. Y las consecuencias, podemos decir rápidamente, la banda oriental se independiza tanto de las Provincias Unidas del Río de la Plata como del Imperio de Brasil. El emperador de Brasil, Pedro I, debe renunciar por los bajos resultados en el conflicto. Bernardino Rivadavia también lo hizo. Se nota la incidencia inglesa en estas negociaciones, donde ellos buscaban que existiese este tapón, este estado tapón entre Brasil y Argentina, para evitar que las dos riberas del Río de la Plata quedaran en manos de un solo país y con esto dificultar el comercio y la navegación por los ríos interiores.
También es notable ver la falta de estrategia por el lado de las Provincias Unidas del Río de la Plata en conservar una flota, ya que al inicio del conflicto no contábamos con ella. Y tampoco contábamos con otro puerto sustituto del puerto de Buenos Aires, o sea, el bloqueo dañó notablemente la economía de las Provincias Unidas. También dio lugar a la reaparición de rencillas entre unitarios y federales, y recordemos que también para el esfuerzo de guerra muchos caudillos del interior intentaron no enviar su mejor personal en apoyo de este conflicto, sino que lo retuvieron en las provincias. También podemos decir que la eficacia de la guerra de Corso se notó y que fue de gran utilidad para una armada que no podía competir de igual a igual, y la necesidad de tener una flota de mar preparada permanentemente y no teniendo que ser improvisada ante la aparición de un conflicto. Muchas gracias.